orain bai. Bueno, ez dakit oso beharrezkoa izango den mikrofono hau, baina horrela bintzat nola grabatuko dugun, gero YouTubeen ikusteko, horrela ondo gordetan edituko da. Bueno, arratsaldeon, ongi etorriak eskerrik asko, gurekin hemen egotegatik. Bienvenidas al encuentro que hemos titulado Semillas Kilómetro Cero, recuperando la diversidad, saberes y sabores en Euskal Herria y El Salvador. Están a mi izquierda Joseba Ibargüengoitia Gasco, una de las personas que dinamiza la Euskal Herriko Azien Sarea Redes Semillas Euskadi, y Silvia Miranda, de la Fundación Redes de El Salvador. Bueno, ongi etorriak eta mila esker, muchas gracias a ambas por aceptar nuestra invitación. Como sabréis, y si no sabéis os lo cuento ahora, esta actividad forma parte de la Factoría de Valores, que es la propuesta de formación transformadora de STM Guaiztea. Cada mes trabajamos un tema vinculado a la producción y al consumo desde un punto de vista feminista y transformador. Este octubre, para STM y para muchas organizaciones ya venía bastante cargada de actividad, así que preferimos centrarnos en esta única actividad, en esta mesa redonda, aprovechando la visita de Silvia, pues para que las gasteiztarras también podáis conocer parte del muy interesante trabajo que Redes lleva a cabo y que además STM apoya a través de proyectos de cooperación. En noviembre no vamos a tener actividades en Gasteiz, pero sí en muchas otras localidades de Euskadi, por ejemplo en Izarra, más cerquita. Os animo a entrar en la web, que es www.factoriadevalores.eus, para ver si os encaja alguna de ellas. Todas se centran en una temática que es importante en STM y que solemos repetir en noviembre, como es la vinculación de las violencias machistas y el consumo, con docuforums, monólogos de humor y más. En diciembre volvemos a Gasteiz, en concreto el viernes 16 por la tarde y el sábado 17 por la mañana. Tendremos aquí en Gasteiz un curso de 8 horas con Dina Garzón, que es la coordinadora de la red ecofeminista. Perdonad que no tengamos todos los detalles todavía en la web, que como os decía, octubre ha venido cargado y vamos paso a paso, pero esperamos tenerla pronto. De momento os podéis reservar la fecha, viernes 16 por la tarde y sábado 17 por la mañana, y pronto en la web también activaremos la inscripción. Y volviendo al tema que nos ocupa hoy, recordaros que en la Factoría de Valores ya hemos tenido varios encuentros en los que hemos tratado el tema de la agricultura y la alimentación. Y además tenéis muchas de ellas en nuestro canal de YouTube, buscáis STM Guaiztea y las podéis encontrar ahí. Yo las recomiendo siempre porque yo creo que son muy interesantes, pero juzgarlo por vosotras mismas. Esta también la subiremos en cuanto podamos. Pues entre ellas también está una visita que hicimos en 2020 a Beizama, un pequeño pueblo del centro de Guipúzcoa, en la que yo personalmente pude conocer un proyecto también de recuperación y producción de semillas ecológicas, y que al menos a mí me sirvió para tomar verdadera conciencia de su importancia, y fue como un primer contacto en mi caso, No sé cómo familiarizadas estaréis, si habéis venido porque ya conocéis la red de semillas, pues igual ya sí, pero que igual quienes los vean más adelante en YouTube no lo están con el mundo de la agricultura. Así que si os parece, antes de empezar a hablar de la labor concreta de la red de semillas y el trabajo de redes, pues vamos a hablar de por qué es importante este asunto. Y entonces empiezo con Joseba, esta primera pregunta, que sería ¿cuál es la situación de las semillas hoy en el mundo? Si nos podríais explicar qué ha cambiado en las últimas décadas para una baserritarra, para una agricultora, en la forma de producir o conseguir semillas para sus cultivos. Casi nada. Ahí te dejo unos minutitos para que nos contestes. Pues arratsaldeon, también lo leeré. Sí, es un tema muy, un poco complejo y profundo, porque tiene muchísimas implicaciones y ramificaciones, pero por intentar resumirlo, pues lo que ya lo dicen, organismos internacionales, que la pérdida de la biodiversidad cultivada pues ha sido de más de 3/4 partes del total, ha desaparecido ya en el siglo XX, y en el siglo XXI pues el ritmo es seguramente igual o mayor, por todos los datos que están habiendo a nivel mundial, por lo visto, yo no recuerdo en qué año ha sido, pero ha sido en la segunda década del siglo XXI, pues ya la población urbana supera a la población rural a nivel mundial, si no me equivoco. Pues entonces yo estimo que el ritmo está siendo mayor, de pérdida de la biodiversidad cultivada. Y eso por
las leyes de propiedad intelectual han ido privatizando las semillas y los tratados internacionales pues han ido tendiendo a la privatización y a la, diríamos que, hacer complicado el uso de las variedades campesinas, ¿no? de libre uso o de utilidad pública, no sé cómo llamarle, la verdad, las libres, al acceso, ¿no? de todas las personas, pues por ese lado también se ha tendido a dificultar de una manera tremenda, ¿no? Hay casos a nivel internacional muy graves, como es en México el frijol enola, que durante 10 años una variedad campesina pues se prohibió cultivarla porque a una empresa de semillas se le ocurrió privatizarla, registrarla y empezó a denunciar a los campesinos que la utilizaban. Estuvieron 10 años sin poder utilizarla y se perdió la variedad. Tuvieron la suerte de poder contar con el apoyo de una organización internacional muy potente y gracias a ello pues pudieron aguantar 10 años de juicios de Estado en Estado por Estados Unidos. O sea, que imaginaros, algo salvaje. Como ejemplos, ¿no? en propio Australia, que reconocen la Oficina de Registros de Australia que se han privatizado variedades campesinas. O con la quinoa en Andes, los ejemplos son muchísimos a nivel mundial. Y no sé, yo creo que por intentar sintetizar un poco las amenazas a nivel mundial, ¿no? a lo más divulgativo que puedo llegar a hablar verbalmente sin haber preparado, ¿no? y sin tener trabajos en este campo, diríamos que profundos, está el ETC Group, ¿no? y hay diferentes organizaciones a nivel internacional que han trabajado ya fuerte en este tema, ¿no? Grain, ¿no? y Vía Campesina, hay, ¿no? un montón de organizaciones internacionales que sí lo han trabajado. Y eso por ese lado ha sido un poco más genérico, pero bueno, luego tenemos los ejemplos en Argentina, en Colombia, ¿no? también muy salvajes, ¿no? de destrucción. Igual podríamos comentar eso ahora mismo. Una agricultora, podemos hablar de aquí en el caso del País Vasco, o si conocéis otros casos, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué dependencia? Podemos hablar del País Vasco, podemos hablar primero de El Salvador, ahí como queráis, en el orden que queráis, pero bueno, para que sobre todo la gente que igual no entiende muy bien que esa importancia de las semillas, la persona eso, quiere cultivar algo y que este sistema, ¿qué limitaciones le pone? Y antes de empezar con esa parte, recalcar por qué es importante, ¿no? Porque a veces parece que son 4 hippies o 4 campesinos analfabetos, ¿no? que están haciéndolo, pero no las semillas, diríamos los cultivares, porque no solo semillas, sino también los frutales se multiplican, ¿no? A través de injertos, estaquillas, ¿no? Solo las semillas, porque a veces nos quedamos solo en semillas, ¿no? Diríamos materiales de reproducción vegetal, un poco técnico, pero bueno, la manera que lo hace, no sé si aquí testimonios de más de 1000 años de injertos, entonces no estamos hablando de algo muy reciente. Entonces, ¿por qué es importante? Es estratégico para la sociedad. Este trabajo no es algo que se nos ocurre, lo que estaba diciendo, ¿no? Sino que hay ejemplos a nivel mundial de por qué la falta de biodiversidad cultivada ha supuesto hambrunas, o eso, en el caso de Irlanda, con el caso de la patata, en el siglo XVIII, XIX, que llegaron a morir hasta 3 millones de personas de hambre porque entró una plaga, la Phytophthora, y dependían de la alimentación de la patata y murieron en unos 10 años, creo que se estima la muerte de unas 3 millones de personas de hambre, y luego otros tantos millones se fueron a Estados Unidos de Norteamérica. El caso de la patata, el caso del caucho en Brasil, el caso del tabaco, los cerdos y el ron, la caña, en Cuba, en el 79 también, ¿no? La escasa biodiversidad, luego lo que está pasando aquí con el pino.
una escasa diversidad hace que entre una plaga y pueda arrasar en los cultivos. Y si dependemos de esos cultivos, las consecuencias pues, pueden llegar al caso de la patata en Irlanda, ¿no? que puede llegar y puede afectar a millones de personas. Entonces, un poquito el micrófono a la derecha. No, a la derecha, así cuando hablas para aquí sí, también se escucha. Vale. ¿Escucháis bien? Entonces eso, que las consecuencias pueden ser muy claras y evidentes. No estamos hablando, ¿no? de colores, de sabores, no estamos hablando de una actividad estratégica para el bienestar de la sociedad. Y de supervivencia. Supervivencia y luego, si seguimos, pues el tema de la diversidad, ¿no? De no comer solo 3 tipos de manzanas, sino decenas, cientos, miles de variedades. Entonces, igual, para dar paso, vamos a empezar a hablar en concreto, ¿no? De una persona, un agricultor, una agricultura, una familia o comunidad agricultora en El Salvador, ahora mismo en este sistema que hablábamos de patentes, de monocultivos, de transgénicos, ¿qué dificultades se encuentran? Sí, ahí está, sí. Bueno, gracias por el espacio. En El Salvador actualmente existe un problema bastante grande en el tema de la agricultura y es justamente este monocultivo, en el caso de El Salvador, de la caña de azúcar. Y esto es, digamos, de las mayores afectaciones que hoy por hoy tienen los agricultores y agricultoras en el país. No existe una ley que proteja el uso, distribución, consumo y mucho menos resguardo de las semillas nativas en El Salvador. Nosotros la llamamos criollas porque la semilla nativa es una semilla que es originaria de un sitio y se ha venido reproduciendo milenariamente, pero al ser semilla criolla es una semilla que es de un sitio y se ha logrado adaptar a otro sitio, en el mismo territorio. Entonces usamos mucho el término de semilla criolla más que semilla nativa, pero al final es lo mismo. Entonces, bueno, en El Salvador tenemos también mucho tiempo, desde el 2014, de trabajar las organizaciones de la sociedad civil, una mesa que se llama Mesa por la Soberanía Alimentaria, que es una mesa conformada por organizaciones y por agricultores y agricultoras de las comunidades de El Salvador, donde se pusieron de raíz y a trabajar todas las dificultades y qué podíamos hacer especialmente en el tema de semillas, para poder garantizar todo el ciclo de la producción alimentaria en El Salvador y de esta manera garantizar la soberanía y la seguridad y soberanía alimentaria en el país. ¿En qué constaba esta ley que iba a beneficiar mayormente a los agricultores del país y agricultores? Y era en todo un sistema para el acopio, el resguardo y reproducción de esta misma semilla, de las semillas criollas, en los diferentes territorios en el país. No se dio. Las organizaciones hemos estado y las comunidades hemos estado luchando todo este tiempo desde el 2014 y la Asamblea Legislativa la ha engavetado y ya no existe. Es decir, nos tenemos que olvidar, al menos por ahorita, que pueda haber alguna aprobación de una ley que proteja ese tema en el país. ¿Cómo hacen los agricultores ahorita en el país? Hacen este ciclo que ya les cuento desde sus capacidades, es decir, la gente en las comunidades continúa guardando semillas arriba de la cocina. Ya en las comunidades normalmente las cocinas están fuera de la casa y hay como unos espacios, le dicen polletones y tienen diferentes nombres, y ahí guardan la semilla. La guardan en botellas de plástico, en botellas de... va a depender de la capacidad y las técnicas que esta familia sepa, que le enseñó su abuela y a su abuela su otra abuela, y así esto ha ido, se ha ido trasladando de generación en generación. Así es como guarda la semilla la gente en las comunidades. Algunos tienen más, algunos tienen menos, y más que todo es agricultor adulto y agricultor adulto, es decir, tenemos sectores de agricultura con gente joven que no utilizan esta actividad de resguardar la semilla.
por los diferentes conceptos que puedan haber, porque la semilla que hoy por hoy se produce a gran escala en El Salvador es una semilla transgénica que obliga al agricultor a decir: yo tengo que comprar el abono y todos los insumos al mismo productor, al mismo dueño, perdón, de estas grandes empresas. Estamos hablando de Monsanto, de Bayer, y esclavizan al final al productor a comprar toda esta semilla. Entonces, ¿qué alternativas se buscan o qué alternativas se han desarrollado? Que a nivel comunitario se puedan establecer bancos de semillas. Inicialmente se llamaban santuarios de semillas, porque al final es como un resguardo, no solamente que guarda, valga la redundancia, la semilla para poder reproducir y tener alimentos, sino que también guarda una historia. Es decir, hay un banco de semillas, que ese sí se llama santuario. Igual, vamos a... sí, bueno. Sí, bueno, no, sí, pero no pasa nada. Bueno, que igual antes de llegar ahí, si no te importa, te interrumpo porque mi idea era, bueno, más o menos yo creo que ha quedado claro, ¿no?, cuáles eran las dificultades, pero igual, Joseba, no sé si también para contrastar esto que comentaba Silvia, de la situación, esa dependencia respecto a estos productores, comprar esa semilla que requiere comprar todos los insumos, esto se da también aquí. Bueno, si nos puedes contar un poquito, ¿no?, de la situación más cerca. Como contaba Silvia, también no hay diferentes, ¿no?, ejemplos, modelos, pero sí, en un modelo sería, un ejemplo podría ser más en la agricultura convencional de Álava, con grandes extensiones, maquinaria, que requieren de muchos insumos y demás. Pues ahí sí que están, ¿no?, completamente dependiente de las grandes multinacionales, y eso es, ¿no?, estaría bien poder hablar no tenemos desde nuestra asociación, no trabajamos tanto con este perfil, también conocemos a gente de ese perfil, y luego diríamos también... Perdona, ¿este perfil sería mayoritario? Pues ahora mismo podría ser mayoritario, pero en un declive y un descenso de abundancia tremendo. En 10 años en Álava pues igual se ha reducido a la mitad el número de productores. Por lo menos si el número de hectáreas se ha duplicado, el número de agricultores ha ido a la mitad. Por curiosidad, o sea, por motivo de que es un modelo pues, que se está agotando, por encarecimiento, No, porque no hay un plan estratégico real en el relevo y en la planificación del futuro, o por lo menos no es explícito. Seguramente habrá algún plan, pero no, pues cada vez hay más gente mayor en los pueblos, menos relevo, cada vez se van cogiendo más fincas, y bueno, pues igual nuestra referencia puede ser Alemania o incluso Murcia, que ya se están convirtiendo en, ¿no?, ya no son personas que suben al tractor, pero que no tienen un vínculo con la tierra. Les dicen lo que tienen que sembrar, lo que tienen que cosechar, y muchas veces no saben lo que han sembrado. A mí es lo que me han dado. Así que no es la tendencia es un poco alarmante. Viendo un poco en el entorno, todavía en Álava es un poco, ¿no?, todavía sigue habiendo, ¿no?, un agricultor al menos en cada pueblo, pero en 10 años, cuidadito lo que puede ser esto, Y luego serían más las pequeñas experiencias agroecológicas, ¿no?, sobre todo gente joven que está empezando, ¿no?, a producir sobre todo hortaliza en pequeñas extensiones, y ahí el modelo pues sí está, ¿no?, en crecimiento más o menos. Yo tampoco sé bien los datos ni las tendencias, pero bueno, que sí hay un caldo de cultivo ahí más o menos considerable, con un montón de trabas, un montón de problemas en todos los sentidos. Digo que el tema de las semillas y demás pues es una traba hay un montón de obstáculos para poder utilizar tus propias semillas. Obstáculos legales, y luego, ¿no?, de agronómicos también, porque requiere organización, requiere producción, requiere, ¿no?, recuperación, investigación, y
decir, no hay una apuesta, como decías. No hay una apuesta clara, no hay investigación para beneficiar estos modelos agroecológicos, al contrario, ¿no? Y bueno, que pues todas las ayudas, la PAC, tampoco soy un experto en todo esto, ni mucho menos. Pero bueno, que la tendencia y lo que se está promoviendo es lo contrario, a pesar de que se está hablando ahora mucho de la biodiversidad cultivada, de lo local, de kilómetro cero, respetuoso con el medio ambiente, la realidad es todo lo contrario. No hay más que analizar, que tampoco se comunica muy bien cómo están los acuíferos, cómo están las tierras, ¿no? Cómo está la atmósfera contaminada. Entonces, debería ir el discurso de acorde a la práctica, ¿no? Pero bueno, que no... Sí, va a decir que hay más discurso que realidad, que políticas, ¿no? Y ahora hay muchísimo más discurso, que antes el discurso era muy alejado de la agricultura agroecológica o ecológica, y ahora mismo puedes estar escuchando hablar sobre agroecología a gente, ¿no? Incluso al viceconsejero o al presidente, ¿no? O incluso a altos cargos ahora mismo a todos los niveles están hablando de agroecología, de agricultura sostenible, de agricultura ecológica, cuando al mismo tiempo la realidad en el campo agroecológico o ecológico es peor incluso, ¿no? Y si no, igual, todos estos discursos, ¿no?, que hablan de estos otros modelos y agroecología, incluso igual en algún momento pueden hablar de semillas, este modelo que estamos, bueno, aquí defendiendo más allá de los discursos, de esta manera muy más tradicional de producir, de conservar las semillas, de mantener esa biodiversidad. Antes hemos hablado un poquito, pero igual ahora si podemos profundizar un poquito más en cuáles son las ventajas que tiene este modelo. Igual hemos oído hablar de cómo pueden servir incluso para enfrentarnos o para paliar las consecuencias de la crisis climática, el hecho de esa variedad adaptada a cada territorio, a cada climatología. Antes has hablado de las plagas, pero bueno, aparte de las plagas podemos hablar de cambio climático, podemos hablar de soberanía alimentaria. Contarnos un poco más sobre esos motivos para impulsar este modelo y cuáles son esos beneficios, esas ventajas, que más allá de lo que decías, ¿no?, de unos hippies que les hace ilusión esto, no es que realmente si tuviéramos que vendérselo a alguien meramente práctico, pues ahí están estas ventajas. Sí, pues es el que sea más resistente muchas veces, ¿no?, a muchas de las variedades y muchos de los frutales que estamos encontrando y que se conservan son variedades que no requieren de ningún tratamiento. Ahora nos está viniendo gente mayor y no tan mayor. Joder, cómo nos engañaron. Nos dijeron que estas variedades eran súper productivas, no eran lo mejor, y ahora nos damos cuenta que hemos perdido toda la diversidad que teníamos, y ahora a día de hoy, con las variedades que nos vendieron y que hemos plantado, no somos capaces de tener cosechas ni para autoconsumo. Sí, ejemplos, ¿no?, casos que me puedan venir así de testimonios directos y recientes de pocos meses. Y luego, digo, en el caso de frutales, en el caso de hortalizas, pues bueno, que lo que no debemos olvidar, y que muchas veces nos olvidan, y cierta gente tiene interés en que se nos olvide, es que todas las variedades comerciales actuales proceden de variedades tradicionales, criollas, nativas, ¿no? Las grandes multinacionales no han inventado nada. Han cogido lo que estaban y siguen cogiendo, porque tienen un interés tremendo, lo constatamos también. Y porque es la fuente, no hay mejor laboratorio, que decimos en nuestras presentaciones, que el laboratorio que supone para nosotros. Los campesinos y campesinas son investigadores, son personas que están investigando día a día, con una capacidad de observación, de mejora y de brutal. Entonces, pues sí, que está bien que muchas técnicas de laboratorio, muchos métodos más recientes pues suman a lo que ya estaba en campo, siempre sin olvidarnos que todo lo que están ahora mejorando es gracias a 12.000 años de millones de huertas, de fincas, ¿no? Y ahora, pues cuantas menos huertas hay en la realidad, pues
Entonces, esa diversidad empieza cada vez a ser más frágil el sistema. Entonces, pues eso, no olvidarnos, en México, unas compañeras de México hablaban de la metáfora de el decir que las variedades actuales de las lo que está luchando UPOF y todas estas multinacionales, por decir que ellos tienen la propiedad de estas mejoras, que si no, se irían a la quiebra o que han hecho un gran trabajo, sería como intentar decir que las pirámides de Egipto las encontráramos ahora, le diéramos una mano de pintura y dijéramos que no, las pirámides son nuestras porque las hemos pintado. En vez de tener en cuenta los metros de capa de piedra o los miles de años de trabajo, pues que sí, que si tú has mejorado algo, pues bueno, pues igual sí, igual puede haber, ¿no? Igual sí puede haber, no sé. Digo, eso tendríamos que debatirlo y es algo que parece que no se puede, ¿no? Que ya los derechos de obtención de las nuevas variedades parece que ya ensombrecen o apartan al resto de trabajo, que sí. Y al mismo tiempo perjudicando o impidiendo el uso de un montón de variedades no registradas. Ahora o está registrado o oficialmente no se puede trabajar con ella. Oficialmente, legalmente. Para autoconsumo puede que sí, pero si se quiere comercializar, etc., no. La ley española de semillas impide el intercambio, regalo, todo lo que se habla, ¿no? El derecho de los agricultores o el privilegio, ¿no? Es un tema profundo. En la ley española de semillas oficialmente no se puede regalar semillas ni intercambiar. Es muy fuerte. Y entonces, perdón, me estoy saliendo un poco del guión, pero ya que nos ha llevado aquí el hilo, entonces el trabajo que se hace, intercambiando, conservando, es legal, ilegal, ¿cómo solucionáis esto? La interpretación. Desgraciadamente, en Europa hay muy pocos abogadas dedicadas al tema de estos derechos, de estas leyes. En América Latina, pues, por ejemplo en Argentina están los abogados ambientalistas, en Colombia también están empezando, no sé en Centroamérica o en México cómo está la cosa, pero me imagino que sí hay mucho más trabajo. Entonces, pues habría que trabajar mucho ese tema. Pues Silvia, volvemos contigo. Antes de pasar a hablar en concreto de ese trabajo de los bancos, tenía también una pregunta. Antes comentaba Joseba, ¿no? Estos beneficios, hemos hablado de cambio climático, hemos hablado de varias cosas. Vosotras, que el tema de la conservación de la producción de las semillas nativas es uno de los ejes de vuestro trabajo con las comunidades campesinas, entiendo porque veis estos beneficios de los que ya hemos hablado y no sé si cuando os puedes comentar algún otro. Se me ocurría, ¿no? Leyendo también documentos vinculados al proyecto, hablando de la soberanía, incluso de la seguridad alimentaria o la diversificación de la alimentación de estas comunidades, ¿qué beneficios tiene este modelo? Sí, ya está. Ahí está. Bueno, uno de los beneficios o creo que de las cosas importantes de este modelo es que estas familias primeramente pueden seguir replicando y produciendo estas semillas ancestrales, es decir, estas semillas que son de sus regiones y les pueden seguir multiplicando. También les aporta mucha variedad y diversidad porque, por ejemplo, una de las semillas que se guarda mucho en las comunidades es la semilla de amaranto. No sé si acá usan amaranto, pero la gente guarda hasta 20 variedades de semillas diferentes del mismo amaranto, amaranto verde, amaranto, o sea, tiene diferentes variedades y la gente así puede tener variedad y diversidad. ¿Qué otro beneficio importante? Y creo que esto es ya más a nivel de país y es que de suerte no tenemos nada que nos prohíba el intercambio ni la comercialización de esta semilla. Y hoy por hoy se hace a nivel local esta acción, es decir, nosotros como una comunidad podríamos vender semilla de maíz nativo a otra comunidad de otro municipio y no pasa nada, es decir, se puede hacer y creo que esa es una ventaja importante porque si aquí en un par de años existe una ley de protección de la semilla que lo promueve el Estado, no sé qué pasaría en las comunidades, es decir, si no tienen capacidad para adquirir la otra clase de semilla,
y les limitan a seguir reproduciendo su semilla, creo que sería complicado. Pero hoy por hoy creo que eso es una ventaja y un privilegio, diría yo, en cuanto a este tema. Y una de las ventajas también bastante bonita es que en las comunidades se puede desarrollar ambientes o espacios de intercambio muy diversos, de la semilla o de las diferentes variedades que puedan reproducir ahí mismo también. Y se hace no solamente con las comunidades campesinas o las comunidades agrícolas, sino que se están haciendo también espacios donde el campesinado pueda salir a la zona, bueno, a la urbanidad, y poder mostrar que también existen y siguen existiendo estos intercambios a nivel comunitario. Pues después de este primer repaso a la situación, un poco esta comparación de modelos, de ventajas, mi idea era que pasáramos a hablar ya de vuestro trabajo, y si te parece, Silvia, pasamos a hablar de cómo realizáis, en qué consisten las actividades que realizáis para esta recuperación de semillas. Podemos retomar donde habíamos dejado en este proyecto de banco de semillas, y a partir de ahí, si quieres que ponga la presentación, también la pongo ya. Ok, de acuerdo. Tenemos fotografías para hacernos una idea, no sé si hay alguna fotografía del amaranto. Creo que sí, seguro. Bueno, ese es un poco resumen fotográfico de algunas acciones que se están haciendo de cara a este tema. Como organización, como fundación, nosotros decimos que en el tema de semillas y en todo este tema estamos gateando todavía, porque no tenemos una ley de protección de semillas, no tenemos una ley que garantice el uso, reproducción o resguardo, pero estamos haciendo desde las capacidades de las organizaciones, capacidades en conocimiento, capacidades económicas, estas acciones para continuar ese legado que vienen dejando nuestros ancestros. Bueno, no sé si es todo. Bueno, así muy brevemente nada más decir que, bueno, como organización trabajamos bastante con las organizaciones de base de las comunidades. Nuestros objetivos y nuestra orientación de trabajo es en el tema de solidaridad, justicia y equidad con las comunidades de El Salvador. Bueno, un poco igual el resumen de lo que se está trabajando. Toda la población participante es proveniente de comunidades del país, es decir, trabajamos con la zona rural, no la zona urbana, de las cuales, bueno, ahí está un poquito de resumen, y mayormente el trabajo lo hacemos con mujeres. Y de nuestro trabajo, para ya entrar directamente en este tema de las semillas, trabajamos 4 acciones bastante grandes. Una de ellas es respuesta, que es cuando hay terremotos o desastres naturales y se puede asistir a la población. El tema de incidencia y participación ciudadana, donde la misma gente pueda incidir a nivel municipal en diversos temas, prevención de violencia, prevención de embarazo, y uno de los temas también es todo el trabajo de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, que ya les comentaba antes, donde se trabaja bastante el tema del rescate de la semilla. Luego tenemos algunas alternativas económicas solidarias, que dentro de las muchas que se trabajan, ahí es donde entran los bancos de semillas o los santuarios de semillas. Y una de estas acciones principales, ya directamente con este tema, es la Mesa de Soberanía Alimentaria que les comentaba. Esta mesa nace, yo digo que nace del seno de las organizaciones sociales, de esas organizaciones que buscamos reconstruir todo el tejido social. Y bueno, esta mesa nace por el 2014 con el objetivo principal de conformar y de crear una ley que proteja la alimentación, que proteja la garantía de dónde viene la alimentación, y que el agricultor y la agricultora puedan decidir cómo producir y cómo consumir. Sí, bueno, eso va a ser un par de fotografías. Se ha hecho trabajos de incidencia bastante fuertes para
poder lograr una ley que nos proteja el derecho a la garantía alimentaria. Hay fotografías de mujeres que han ido a la Asamblea Legislativa del país de cara a pronunciarse de la aprobación de la ley, y se hizo una campaña bastante fuerte también pidiendo la aprobación de esta ley, que se ha hecho durante todos estos años. Se han hecho marchas, se han hecho incidencias locales, regionales a nivel municipal y un poquito ya más extensas a nivel de país. Igual vemos más mujeres en las fotografías porque, aunque obviamente trabajamos con hombres y mujeres, la mayoría de mujeres son las que están ahí, es decir, las que lideran los trabajos, ya sea de agricultura, de incidencia política, son las mujeres las que participan mayormente que los hombres. Entonces, bueno, ahí estaba un grupo de mujeres que estaban en una radio, ellos tenían un microprograma donde contaban y explicaban la importancia de por qué tener semillas nativas en las comunidades. Bueno, igual un poquito de variedades esas son frijoles, son variedades de frijoles que tenemos allá. Y bueno, ¿por qué ahora buscamos una alternativa? En El Salvador existe desde el año 93 un banco grande a nivel nacional de resguardo de semillas, el que tiene alrededor de 300 variedades diferentes de semillas del territorio, pero nosotros decimos que yo creo que es un banco privado, un banco de semillas privado del país, al cual los agricultores y las agricultoras no tienen acceso de ningún sentido, mucho menos las organizaciones que trabajamos en estos temas. Entonces es hoy por hoy un banco de semilla que resguarda una gran variedad de semilla regional, pero no tenemos acceso a ella. Entonces ahí vienen estas alternativas comunitarias, decir estas alternativas de decir no vamos a esperar a que el gobierno nos facilite o los estados nos faciliten el poder garantizar la soberanía alimentaria, sino que lo hacemos nosotros. De cara a ellos hay todo un proceso de pasos diferentes que busca proteger y reproducir todas las actividades que venían haciendo, como ya decían nuestros abuelos, nuestras abuelas. ¿Cómo funciona o cómo lo enlazamos? Se trabaja invernaderos comunitarios, normalmente son a nivel de municipio, donde varias comunidades se unen, es decir, porque tienen un objetivo en común y tienen unos invernaderos muy pequeñitos donde reproducen la semilla. Ahí están reproduciendo, creo que alguna semilla de tomate seguro. Previamente han hecho pruebas con algún ingeniero agrónomo especializado en el tema, pruebas de germinación, etc. Como decía, nosotros estamos gateando todavía en este tema. Las mismas mujeres y hombres participantes y que están unidos para esta acción trabajan los espacios para la reproducción, es decir, han sembrado los plantines, ¿verdad? No sé si acá se usa el término plantines o plántulas. Plántulas. Bueno, las plántulas, ahí decimos plantines, y luego preparan los espacios para sembrar estas plantas, ¿verdad? Para que den fruto. Vemos a mujeres trabajando la tierra, se hace todo de manera agroecológica. Luego ya la siembran y la cuidan de manera tal que puedan sacar más semillas, es decir, porque de una semilla podemos multiplicarla un montón. Entonces, sacan más semillas y ahora pasamos al siguiente paso, por llamarlo así, y ya reproducieron más semilla nativa en sus territorios. Bueno, esa es una fotografía de unas plantas que estaban listas para irlas a trasplantar. Igual mujeres de que eso también sirve de dos vías, por llamarlo de esta manera, y es que las personas que participan pueden garantizar su alimentación por un lado, porque aún están produciendo alimentos, y por el otro lado es la reproducción de más semillas, que es lo que les va a seguir funcionando. Igual vemos una mujer que está comercializando ayotes, que creo que es calabaza, acá calabaza, de esta producción de semillas criollas.
Igual gente sacando maíz, ese sí es para resguardar la semilla. El que tenemos aquí es traído por Joseba, si ya no podía traer porque en la aduana le iban a... Me tenía. Te tengo las fotos. Sí. Y bueno, y ahí surge la necesidad de construir el banco de semillas. El modelo de banco de semillas que se ha trabajado en El Salvador, al menos a nivel de la organización, bueno, es una construcción de una casa de 3 metros cuadrados con algunas características especiales para mantener temperatura, para aislar la humedad, etc. Y bueno, ese fue el primer grupo que conformó el primer banco de semillas. Luego ahí está la fachada de otro de los bancos de semillas. Si no sé si puedes revisar la foto, la de la casa. Esa es. Perdón. Si nos fijamos, o como se podrá ver, perdón, el ladrillo con el que está construida se llama adobe, que es una técnica igual que el objetivo es que pueda guardar o aislar el calor. Es un ladrillo grueso, como de ese tamaño, elaborado a base de barro, de estiércol de ganado y creo que algún poco de cemento por ahí también. Y tiene la metodología con la que se hace es artesanal completamente y dentro, bueno, ese es uno de los que nos apoyó en su momento a replicar esta acción porque en El Salvador no existían bancos de semillas comunitarios y él era como el profesor, por así decirlo, que enseñaba en las comunidades tenemos el tomate, pero hay estas 15 variedades de tomate aquí, o tenemos el amaranto que ya les mencionaba y tenemos estas 25 variedades de semillas. Eso ya es por dentro, como decía, es todo de una manera bastante artesanal. Hay una forma de administrarlo, las personas que lo dirigen o que son las encargadas de cuidar estos bancos llevan el control de la fecha que ingresó la semilla, la fecha en la que hicieron pruebas de germinación para ver si está funcionando, si no, los controles de temperatura que hay y el momento en el que haya que sacarla para continuarla reproduciendo, ¿verdad? Se guarda en vasijas de barro tapadas y todas están rotuladas y no se abren, no se están abriendo constantemente. Bueno, ahí la estaba mostrando, algún tipo de variedad de frijoles en su caso, en esa fotografía. Y bueno, de eso, el tema de bancos de semillas, se han construido 3. Estamos de cara a construir el cuarto como infraestructura, pero se ha venido evaluando la forma o la metodología en que se hace. ¿Por qué? Porque venimos utilizando la forma que conocemos, entonces de cara a actualizarnos y de cara a usar nuevas tecnologías que puedan resultar mejor para la gente, que pueda garantizar que esta semilla que han guardado ahí, que llevó alguna mujer de la comunidad, funcione, ¿verdad? Y se pueda reproducir. Se están buscando nuevas formas. A mí me llamaba la atención que he visto aquí, en donde he podido andar visitando, una forma de guardarla en una nevera, una nevera. Entonces me parece interesante porque nosotros no guardamos la semilla en la nevera, solo la guardamos si es una semilla de una flor, por ejemplo, si algunas se guardan en neveras, pero normalmente la guardamos de esa manera. Y en algunos casos la guardamos, por ejemplo, en la oficina, en algún espacio que se adecua para tenerlas ahí, pero no es común que la guardemos así. Preguntando anoche, un día de estos, con la compañera que trabaja esta parte, yo le contaba, mira, aquí la guarda en neveras la semilla, y me dice, vamos a empezar a hacer pruebas porque nos podría salir más barato comprar una nevera que hacer toda una construcción, ¿verdad? Pero igual es uno de los aprendizajes que me llevo hoy por hoy. Y luego hacemos acciones que creo que son bastante importantes y es la divulgación de este trabajo. Se realizan unos festivales, bueno, se llama Festival Raíces,
De hecho, el domingo ha sido el de este año 2022, se hace desde el 2014, 2015 por ahí, y es una vez al año. El objetivo de este festival es que nos juntamos en un solo espacio, productores y productoras de diferentes territorios del país, y llevan productos originarios o productos nativos, ayote, pepinos, tomate, etc. Así, de manera como vemos en la fotografía, y en semillas. Entonces hay un espacio para comercializar, ¿verdad?, lo que la gente lleva, a los pobladores que llegan al lugar donde está la feria, y hay un espacio bastante bonito de intercambio. Se hace, se hace un pequeño acto para también bendecir la semilla, agradecer a la gente que ha llevado y ha compartido la semilla en ese caso, y luego se hace un espacio de intercambio, es decir, alguien del norte del país o del occidente del país lleva una clase de semillas que la intercambia con alguien que vive en el centro del país o en el sur del país. Entonces, de esta manera se busca ir multiplicando el que las variedades se reproduzcan en otros territorios. Y bueno, es como de manera bastante general el tema, y como decía, es un aprendizaje que como organización estamos construyendo, y creo que va a ser bastante bueno también porque, como ya decía, todo este tema de que el agricultor se tiene que amarrar a los insumos orgánicos, para producir de grandes transnacionales como el Monsanto o Bayer, y hoy por hoy algunos no tienen otra manera de producir más que esa, ¿verdad? El gobierno de El Salvador entrega 2 paquetes agrícolas al año, así se llaman los paquetes, donde lleva algunas clases de semillas, normalmente maíz y frijol, que es nuestra dieta alimentaria, y les entrega un quintal de abono de Monsanto. Es decir, si al agricultor se le acabó este abono, tiene que ir más, otra vez de nuevo al agroservicio, a comprar otro quintal de lo mismo exacto. Porque si dice, yo tengo un abono orgánico que yo produje, no lo puede utilizar. Entonces, condiciona a los agricultores y agricultoras a continuar comprándole a estas grandes transnacionales, ¿verdad? Yo quería comentar a Silvia, porque lo he leído cuando me estaba documentando, también entiendo que muchas de estas semillas, estos cultivos tradicionales, hay lugares donde los habéis reintroducido, donde pues por la influencia de estas empresas o por diferentes motivos igual se habían perdido y se están reintroduciendo, y bueno, también hay un trabajo por eso también el título, ¿no?, de los saberes, los sabores de lo que hay alrededor de esas semillas, que tiene que ver con cómo se cuidan, cómo se cultivan, pero también incluso con cómo cocinar o cómo conservar esos productos que igual la gente ya no está tan familiarizada. Entonces no sé cómo habéis hecho este trabajo de recuperar esos saberes. Sí, eso es bien interesante porque el tema de cómo aplicar algunas clases o algunas variedades de, por ejemplo, hortalizas que antes no se producían en algunos espacios, era como, no voy a poner un ejemplo, quizás existe una planta que no sé si aquí la conocen, que se llama chaya, que es una planta que aporta un montón de hierro, es como una hoja. Entonces, esta solo se producía en una parte del país. Con estos festivales se pudo conocer en otros espacios y se empezó a multiplicar, y hubo un momento en el que todas las comunidades que trabajábamos producían chaya, que es una planta que se puede ocupar en todo, para arroz, para sopas, para ensaladas, para un montón de cosas. Entonces se hizo un proceso o una campaña donde hay que aprender que, como ya lo dices tú, a saberes y sabores, aprender a utilizarla, porque la tenían ahí en su patio o en su huerta y no la usaban. Entonces se hizo un proceso formativo para que las personas que les interesaba, y la mayoría que producían esta chaya, pudieran utilizarla y pudieran incorporarla en su dieta diaria, ¿verdad? Y de esta manera pueden decir que están aportando no solamente tener diversidad de alimentación, sino también están aportando más nutrientes a su dieta alimentaria. Así se ha podido hacer también con otras variedades, como ya decía lo del amaranto.
que es una planta que aporta bastante vitaminas, minerales, etcétera, a las dietas de las personas que la consumen. Y hay gente que vive en zonas donde se producen muchas variedades de amaranto y no la conocen. Es decir, tal vez aquí yo puedo estar produciendo 5 variedades de amaranto, pero mi vecina ni siquiera las conoce. Entonces, lo que se hizo por medio de estos festivales, de hecho, era hacer productos elaborados y procesados con estas hortalizas y estos alimentos para que otros los conocieran y así despertar ese interés de saber cómo poder continuar haciendo estos alimentos. Bueno, aquí le pasa a gente que recibe cestas de productoras y productores agroecológicos y a veces llegan hortalizas que como no están en los supermercados o que se ha perdido la costumbre, es muy, ¿qué hago yo con esto? Bueno, ese tipo de saberes también son importantes y adaptar el paladar. Pues pasamos ahora con Joseba, que quería, también que nos dieras un poco a conocer, el trabajo de la red de semillas no lo vamos a abarcar ahora en un ratito, pero como ya te adelante, pues igual hablar de destacar, ¿no?, los ejes principales o algunos proyectos en concreto que te gustaría compartir y te gustaría que conociéramos y que seguro que a Silvia también le servirán y aprenderá. No sé si quieres que ponga el vídeo o lo pongo luego. Explico brevemente, así por resumir un poco los trabajos de la asociación. Somos una asociación sin ánimo de lucro que se creó en el 96, o sea, lleva más de 26 años trabajando. Surge a raíz de los sindicatos campesinos vascos, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Nafarroa y Uaga, en Álava, principalmente, y hacemos investigación, conservación, divulgación y puesta en valor. Investigación, vamos a entrevistar a la gente de los caseríos, campesinos y campesinas, mayores normalmente, y recuperamos los saberes y recuperamos también las variedades, semillas, frutales, fruto pequeño, medicinales estamos trabajando un poco también, ornamentales, cereales y forrajeras. Luego, después de recuperar el conocimiento, los saberes y las variedades, las llevamos a las cámaras frigoríficas o almacenes de semillas y luego también a nuestra red de guardianes y de guardianes, tanto de semillas como de frutales. Tenemos nuestro vivero frutal hasta la conservación, ¿no? Técnicamente se dice in situ, que sería en el campo, que para ello tenemos nuestra red de guardianes, que tendremos más de 800 personas en total que han participado en nuestros repartos y demás, con diferentes implicaciones, tanto de semillas como de frutales. Trabajamos mucho con frutales también. Somos a día de hoy el único vivero frutal de Euskadi, que es un poco triste, diría yo, decirlo así. No es un ejemplo de la situación del campo vasco. Entonces, tenemos nuestras cámaras frigoríficas, como decía, y nuestros repartos frutales y de semillas. Luego, tenemos la parte de divulgación, trabajamos con escuelas, trabajamos con asociaciones, trabajamos con instituciones, desde concejos, lo más pequeño, los barrios o pequeñas aldeas o comunas, no sé exactamente en El Salvador. Y luego pues hasta llegar a trabajar con el gobierno de Navarra, con el gobierno vasco o con el Ministerio Español también de Medio Ambiente, y luego a nivel europeo pues con organizaciones, ¿no? Pues hemos estado en Bruselas, en el Parlamento Europeo, o en la FAO en Roma, y también en otras redes de semillas de Europa, y también tenemos contacto con gente de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, África, Asia. Entonces, y por la parte divulgativa estamos trabajando fuerte con las escuelas. Creemos que la base es que las nuevas generaciones pues tengan una base de conocimientos y de prácticas mínima, ¿no? Y luego la puesta en valor, que trabajamos con campesinos y campesinas vascas en el tema de puesta en valor. Pues un ejemplo de ello son los zumos, ¿no? Es otro ejemplo de transformación y de conocimiento. Este es un poquitín más, los zumos se han hecho de manera ancestral, pero sobre todo fermentados, ¿no? Con la sidra y demás, que es más fácil de conservar. Y los zumos, pues desde que existe, pues desde que se empieza a pasteurizar y demás, pues se puede hacer y pueden aguantar 2 años, ¿no? Al menos.
pues aquí que la fruta aguanta, bueno, pueden aguantar hasta 10 meses en función, antiguamente con 10-12 variedades podían tener fruta hasta 11 meses al año, o sea que no estaba mal. Frutas más de comer al momento y frutas de guardar, o frutos o conservas. Y eso, pues fruto de la puesta en valor, pues sería eso, pues ya que entren en el circuito, que entren en el mercado, ¿no? Que se pueda entrar en las casas, ¿no? En las huertas, ya de manera un poco más extendida, ¿no? De estar a punto de perderse a poderse poner en cultivo otra vez. Tenemos, pues en el caso de frutales, pues hemos trabajado con más de 1500 variedades, y en el caso de hortalizas, pues cereales y forrajeras, pues más de 500, así por decir números redondos. Pero bueno, cuando quieras te invitar, ¿no? Al final no hemos podido por temas de agenda, pero cuando vengas a ver, si quieres venir a ver nuestras instalaciones o que tenemos aquí en Vitoria, gracias al convenio que tenemos con el Ayuntamiento y demás, con centros de estudios ambientales, pues tenemos unas instalaciones privilegiadas también. Y luego, por resumir, por un poco concretar, tenemos más de 60 líneas de trabajo en marcha. Y bueno, entonces para resumir es un poco complicado, pero bueno, yo destacaría el código ético que hemos desarrollado ya desde el 2016, creo, 17, que es también bastante completo, ¿no? En todos los sentidos, en el que en el centro está el campesinado, ¿no? Los que tienen la mayor protección son las personas más débiles, diríamos, las más indefensas, mejor dicho. Y luego, pues, otro proyecto, ahora estamos con documentales, estamos haciendo unos cuantos microdocumentales. Tenemos el microdocumental último en el que las protagonistas son las campesinas, en este caso de Zaya, solo aparecen ellas y los pimientos. Estamos trabajando en el municipio de Zaya, que es un municipio con una tradición hortícola muy fuerte, y llevamos ya años trabajando en el municipio, y este año hemos elegido el pimiento y son ellas, las agricultoras, que explican como protagonistas todo el proceso, le hemos llamado desde la semilla al plato, o de la semilla a la mesa, y hacen todo el proceso, que es algo claro. ¿Quién mejor para explicar estos trabajos que las personas que lo hacen, ¿no? por generaciones? Por destacar, que lo presentamos la semana pasada. Y luego hemos tenido aquí el pequeño vídeo del Centro de la Biodiversidad Cultivada Vasca, que sería como el colofón de todos los trabajos de los últimos 25 o 26 años, pues ya empezar a ponernos en cultivo en un espacio que queremos que el municipio de Vitoria-Gasteiz es un sitio muy adecuado geográfico, agronómicamente y demás, pues queremos empezar a poner, y de hecho lo estamos haciendo ya. Tenemos nuestro vivero aquí, que cuando quieras también tenemos un vivero frutal con 1100 metros de bancales con frutales para injertar. Bueno, nuestra producción de semillas, tenemos nuestra huerta tipo milpa, ahí que viene de Centroamérica, pero nosotros también aquí tradicionalmente desde los últimos siglos se ha ido haciendo también, y tenemos ahí nuestras calabazas, calabacinas, rastreros, maíz, frijoles, las alubias como decimos aquí, y tenemos también en campo. Y luego eso, y como algo así llamativo, resumido y demás, yo creo que estamos haciendo hacemos la investigación en el proyecto, en el pequeño vídeo yo creo que es un poco resumen todo lo que estamos haciendo y lo que estamos dando los primeros pasos aquí en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Sí, con esto del MIPA había traído ese vídeo documento, pero luego lo enseñamos. Vamos a ver primero el vídeo. Sí, sí. Que es un vídeo que lo hicimos en el Centro de la Biodiversidad Cultivada Vasca. Es un proyecto integral de conservación, interpretación y producción de la red de semillas de Euskadi y Euskal Herriko Zientzarea, que se está llevando a cabo en el municipio de Vitoria-Gasteiz con el apoyo del Ayuntamiento. El objetivo general de este proyecto es la recuperación y reintroducción de las variedades locales en la cadena alimentaria. Trabajamos desde hace 26 años en lo que es investigación, conservación, divulgación y puesta en valor tanto de variedades locales, especies vegetales, como de los saberes y conocimientos asociados de las personas agricultoras y de áreas rurales acerca de estas variedades. Estos conocimientos, al ser recopilados, puestos en práctica tanto a partir de la puesta en cultivo como de talleres con espacios tales como escuelas u otras asociaciones, permite que estos conocimientos se dinamicen entre las generaciones
y sigan siendo útiles para cultivar y manejar las variedades locales con las que trabajamos y que nuestros baserritarras vienen conservando desde hace muchas generaciones. Bueno, pues he conocido siempre la agricultura tradicional y ahora pues innovando lo ecológico, estoy en las redes de semillas de Euskadi, estoy encantadísima de poder colaborar con todo esto y no hago más porque soy mayor. Hago semilleros, hago injerto y en mi vida es esto, en la huerta de Armería. Este proyecto es muy importante para generar municipios y pueblos resilientes al cambio climático, a las plagas y a las enfermedades. Y por lo tanto llegar a la soberanía alimentaria o a la seguridad alimentaria en nuestros pueblos y ciudades. Estamos en el Jardín Botánico de Olarizu, en su banco de germoplasma, dedicado a la conservación de la flora amenazada, endémica, rara y característica de todos los hábitats de nuestro entorno. Además de conservar esa colección, también alberga la colección base del banco de germoplasma de la red de semillas de Euskadi, Euskal Herriko Hasi Sarea, puesto que en nuestras instalaciones contamos con una sala de recepción y limpieza en la que nos encontramos, un laboratorio de investigación y una sala de cámaras, donde tenemos tanto las cámaras de germinación y crecimiento para llevar a cabo los ensayos, como la sala de secado y conservación, donde conservamos a largo plazo todo el material vegetal de ambas colecciones. Por un lado, conservación in situ, que quiere decir en el lugar, y conservación ex situ, que quiere decir fuera del lugar. In situ es el trabajo que se hace en las áreas de cultivo o en las áreas en donde son originales las variedades que recopilamos. Y por el otro lado, la conservación ex situ es la que realizamos en el banco de germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu, en donde conservamos las semillas, especies hortícolas, frutales y forrajeras que podemos encontrar localmente. Me dedico a la agricultura ecológica desde hace 10 años, manteniendo nuestros recursos naturales y haciendo un modelo de agricultura que yo creo que es un poco el futuro si queremos tener un planeta digno para dejar a nuestros descendientes. Estamos intentando recuperar variedades autóctonas, variedades antiguas, todo pues para ganar en biodiversidad, para ser más resiliente en cuanto a todas estas consecuencias que puede traer el cambio climático. Buscamos la puesta en cultivo de todas las variedades que hemos recuperado en nuestros baserris y nuestros caseríos, incluyendo escuelas, asociaciones, concejos, barrios. Sería un proyecto integral en el que se incluye a toda la sociedad en el proceso y en este proyecto de recuperación y de puesta en valor de estas variedades. Lo más completo, lo más reciente, quitando el vídeo de las mujeres de los pimientos, que también te recomiendo que hoy no sé si estará ya hoy colgado en nuestro canal de YouTube, y tenemos en nuestra web también creo que el link. Pero es que, perdona, porque es que como ha mencionado antes la milpa, no sé si queréis entre algunos de los explicar, porque justo, bueno, esto que acabo de poner para que lo puedan leer. Sí, yo creo que ella, mejor que ella, no lo va a explicar nadie. Bueno, ancestralmente en Latinoamérica, se trabaja con el sistema milpa, que hoy lo conocemos en las comunidades como las Tres Hermanas o las Tres Marías también. Y bueno, eso viene de una historia bastante bonita, que es la que está puesta ahí igual, que cuenta que, bueno, una noche que había mucho invierno y mucha lluvia y nieve, tres mujeres llegaron a una comunidad, una vestida de amarillo, otra vestida de verde y la otra de naranja, y las personas compartieron con ellas los pocos alimentos que tenían en sus casas. Bueno, dado que en esa época del año la comida era muy escasa, las tres mujeres, en agradecimiento por la generosidad de las personas que les dieron comida cuando llegaron, revelaron sus identidades y se entregaron a ellas transformándose en semillas para que nunca más pasaran hambre. Eran la semilla del maíz, de la alberja y de la calabaza, que con el tiempo ha ido cambiando y
el maíz, la alberja, el frijol y la calabaza, el ayote decimos nosotros. Pero lo importante de esas tres hermanas es que llevan un proceso y la hermana mayor es el maíz, que se debe de sembrar primero, y cuando ya está grande tiene reforzado su tallo, y es donde se siembra la alberja o el frijol en nuestro caso, y esta puede enredarse en el maíz. Y luego cuando ya se ha enredado se siembra el ayote a nivel del suelo, y como da mucha hoja, ¿verdad? Bueno, la calabaza menos que igual, hace que se resguarde la humedad y genera y aporta a sus dos hermanas mayores mucha más humedad y mucha más resistencia. Entonces le conocemos como las tres hermanas, o en Latinoamérica las tres Marías también, porque María es un nombre muy común allá, que el sistema milpa debe de sembrar el maíz, luego el frijol y de último el ayote. Entonces así las personas las familias que usan este sistema pueden tener variedad en un solo espacio. Esa es como un poquito resumida la historia de la milpa maya. Joseba, ¿es la idea que introducís aquí? Sí, claro, viene de América, de Centroamérica sobre todo, y sí es como llegó aquí a los caseríos desde hace ya siglos seguro, y sí es así como digo, en cada sitio, dependiendo un poco de cada variedad o de un poco los tiempos, pues puede haber ligeras variaciones, pero a grandes rasgos ese es el proceso, sí. Y que es uno de los el cultivo actual diríamos del País Vasco sería, ¿no? Los grandes cultivos son procedentes de América y de Centroamérica sobre todo, ¿no? ¿Qué haríamos sin tomate, sin pimiento, sin el maíz y sin la calabaza también? La patata. Exactamente. Y también aportar que sin los agricultores y las agricultoras no tendríamos nada. O sea, es decir, si ellos no producieran todos los alimentos que producen hoy por hoy en cualquier parte del mundo, las personas que viven o vivimos en las ciudades no tendríamos alimentos. Y es importante ir trasladando también esta información a nivel de escuelas, por ejemplo, porque muchas veces, y lo digo por el país, los niños de las escuelas en las ciudades no conocen, ni siquiera creo que se pueden imaginar a veces cómo es una mata o todo este sistema milpa o diferentes cosas que suceden en la agricultura. Es como se está volviendo tan ajeno a la realidad de la urbanización y demás, y es importante recuperarlo, contar lo que realmente sucede y contar que la agricultura es lo que mantiene viva todas las economías, las ciudades, todo. Sí, completamente de acuerdo, y ahí es un poco donde constatamos aquí también el gran desconocimiento que hay desde el alumnado hasta el profesorado, que es todavía peor, ¿no? Por eso también estamos empezando a incidir en el profesorado, que el profesorado empieza a tener esos conocimientos mínimos, ¿no? Y que sin agricultura no hay alimentos, por mucho que nos quieran vender ahora el tema de los insectos y el tema de los alimentos de síntesis transgénicos y demás, ¿no? De algún lado tiene que salir la materia prima, eso no. Pues antes de terminar, que yo os quería dar un minutito a cada uno para que pensáis si algo os ha quedado con ganas que necesitáis decir para cerrar. Pero bueno, antes de eso, ir pensando, quería daros la oportunidad de si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna cosa igual que han avanzado y que os habéis quedado con ganas de saber un poco más. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. Parece que no. Sí, ahí. Joseba, has comentado el tema de la incidencia en escuelas y me ha venido la duda, ¿no? Si hay diferencia
entre el alumnado, el profesorado de las escuelas de pueblos o de ciudades en cuanto a que ya tengan incorporado de alguna manera conocimiento sobre el campo? Entiendo que en las ciudades cero, pero en los pueblos, ¿cómo estamos? Pues te voy a hablar sin saber demasiado también, ¿eh? Pero sí, trabajamos tanto en escuelas rurales, digo, en pueblos como en ciudades. Desgraciadamente nuestro territorio la mayoría es urbano, ¿no? Está claro que en las ciudades pues, es casi a veces pero digo que el conocimiento es bajísimo. En los pueblos, pues desgraciadamente también, y lo que pasa muchas veces en los pueblos es que el profesorado viene en las ciudades. Entonces es así de triste, ¿no? Que vayan profesorado de las ciudades a pueblos a hablarles de las ciudades. No sé qué les van a hablar si no. En general, digo, hay excepciones y demás, pero sí, está claro que hay un trabajo por hacer es muy, ¿no? Muy grande, lo que está pendiente. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Cualquier cosa ahora cuando terminemos, si os queréis acercar a preguntar también podéis. Pues sí, yo llevo el orden que queráis. Unas palabras para cerrar, para terminar. ¿Con qué mensaje queréis que nos vayamos de esta charla? Pues eso, que hay mucho trabajo por hacer, que nosotros aquí hablando desde nuestra asociación, pues que necesitamos también apoyo y colaboración, y desde aquí animar a la gente que quiera conocernos y participar a que se acerque sin miedo, y tenemos una red de personas voluntarias bastante amplia y que se aprende, se disfruta, se alimenta. Así que, para contactar, acercarse a Larizu o por online también. Sí, tenemos en la web asiensarea.org, o Red de Semillas, también tenemos en Facebook, el canal de YouTube si queréis ver algún tipo de material o vídeos realizados. No hay excusa entonces. No, la persona que tenga interés llega a nosotros. Es que recasco. ¿Sí, bueno, igual yo decir que esta clase de divulgaciones son importantes porque nos debemos a la agricultura todas y todos en todo momento, y que es importante continuar el trabajo a nivel, en nuestro caso a nivel comunitario, y poderlo replicar a nivel urbano, a nivel de municipalismo, porque incluso las mismas municipalidades, en El Salvador, las mismas municipalidades no se han enterado de si en la agricultura están teniendo problemas de insectos, de plagas, etc. Entonces, como continuar el trabajo de seguir contando, que es gracias a la agricultura a la que nos debemos todos y todas, en todos lados del mundo. Y gracias. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro, espero que os haya interesado. Dos avisos antes de terminar, porque antes me he olvidado. Allí en la mesita que está nada más entrar he dejado unos folletos que son la programación, información de la Factoría de Valores, como con las temáticas que vamos a tratar cada mes, si queréis agarrar, o si queréis agarrar también para llevar a vuestros espacios de trabajo, asociaciones o lo que queráis. Y que en la puerta veréis también un cartelito con un QR. El QR os llevará a una recogida de firmas. Esto no tiene tanto que ver con lo de hoy, pero con el SETEM, como sabéis, trabajamos consumo responsable, trabajamos producción y coordinamos la red campaña Ropa Limpia. Dentro de esta campaña ahora mismo está activa esta recogida de firmas para apoyar la iniciativa ciudadana europea Buena Ropa, Salario Justo, que es para exigir a la Comisión Europea leyes sobre salarios dignos en este sector y exigir transparencia. Entonces, si no os manejáis con el tema de los QRs, también si entráis en la página ropalimpia.org, bueno, ahí está la recogida de firmas, hacen falta 1 millón, si no recuerdo mal, porque es a nivel europeo, así que bueno, si podéis sumar la vuestra o compartir con más gente, os agradecemos. Tras esta cuñita, daros las gracias y esperaros en la próxima actividad de la Factoría de Valores. Mi esker. Me he olvidado eso.